Buenas y muy bienvenidos. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, estamos hoy en el canal. Ujú. Gracias, Mari, por acompañarme No, otra gracias vez. por invitarme, muchas gracias. Bueno, estamos muy ansiosos por ir al capítulo 2 ya, pero Ujú. antes de ir al capítulo 2 quería aclarar algo que es muy interesante. Hay dos datos que le quiero recordar. Primero, el hecho de que dónde estaba establecido este reino. Adonías lo decidió establecer cerca de un monte llamado el Monte de los Olivos, que es conocido hoy ese lugar como el lugar que hoy se llama Jerusalén también. Pero bueno, esta ciudad en principio se llamó Salem. Ujú. Lo interesante, el segundo dato que también le quería dar a la gente es que hay un dato histórico que afirma y confirma esto. ¿Por qué? Cuando Israel eh, que el Israel que estuvo en Egipto, que sale de Egipto después de la esclavitud, eh, se, se encuentra en este territorio, empieza a tomar posesión de su territorio. Jerusalén formaba parte de ese territorio que le correspondía. Entonces, cuando llegan a esta ciudad, había un rey en esta Jerusalén que encuentran los israelitas, y ese rey se llamaba Adonisedec, Ujú. lo cual nosotros podemos entender que Una unión. claro, era una unión de dos nombres Sí. de los fundadores de este reino. Entonces, eso es esto del hecho de que años y años posterior a este suceso, a la inauguración de esta Salén, se encontrara un rey con la mitad del nombre de los dos fundadores, conformando un nombre, nos da a entender de que esta historia es real, que el padre de Melquisedec se llamaba Adonías, que es el que tiene la idea, y bueno, después vamos a ir viendo qué pasa con esta Ujú. fundación, ¿no? Ese es un dato muy interesante para darle más un dato histórico y darle más firmeza al relato, que esto pasó así. Y el otro dato lo vamos a ir viendo a medida que vamos leyendo. Ok, ¿Vamos? genial. Vamos al capítulo 2 versículo 1 cuando quieras, Mariela. Historia de Salem, capítulo 2. La edificación de la ciudad fue finalmente concluida y Salem se reveló hermosa como una novia adornada a la espera de su esposo. Asentado en su trono, Adonías ahora examinaba los numerosos candidatos a súbditos que llegaban de todas partes. Aquellos que, prometiendo fidelidad a las leyes, eran aprobados, recibían 3 dotes del rey: el derecho a una mansión, vestiduras de lino fino y un instrumento musical en el cual deberían practicar. La ciudad estaba finalmente repleta de habitantes. Lleno de alegría, Adonías convocó a todos a la fiesta de inauguración de Salem, en el transcurso de la cual proclamó un decreto que determinaría el futuro de aquel reino, diciendo: a partir de este día, que es el 10º del 7º mes, 6 años serán contados, en los cuales todos los habitantes serán probados. Bueno, este dato es muy interesante que paremos hasta acá, ¿no? Primero hay varias prefiguraciones que estuve viendo y una de ellas, voy a bajar un poquito para no perderme, eh, bueno, es ver que Adonías estaba en su trono. O sea, al principio cuando se creó el reino, eh, podemos ver que eh, Adonías, que prefigura a la esencia más pura de Dios, era el que estaba sentado en el trono. Esto es muy interesante y representa a este hecho de que Dios en el principio se manifestó de una manera pura a esos seres de luz. Nosotros vemos la manifestación de la imagen de Dios y es la que nosotros conocimos, que es a través de Jesucristo. Esto es muy interesante que nosotros lo entendamos. Eh, Otro dato bueno, que está muy bueno, es la dote. ¿Cuál era la dote que recibían, Mariel? Las 3 dotes del rey serían:
el derecho a una mansión, vestiduras de lino fino y un instrumento musical en el cual deberían practicar. O sea que prácticamente estos súbditos, si querían permanecer en este lugar, solamente tenían que dedicarse a, Hacer cre- música, a sí. crecer en el arte Ujú, y en el arte de transmitir las leyes que claro. regían este reino, ¿no? Ujú, En donde estaba prohibido el robar, el odiar, el asesinato. El orgullo era algo mentir, dañino, mentir, hurtar, odiar, matar a sus semejantes. O sea, era bastante también lógico, lógico, ¿no? ¿no? Sí. Pero bueno, a esto se tenían que dedicar. Y si en el tiempo determinado ellos lograban encontrarse aptos, permanecerían. Okay. O sea, esto también prefigura a ese momento en donde Dios pone un día en que iba a juzgar a los ángeles y cada uno debía elegir si quedarse o no. Es Ujú, como más o menos prefigura lo mismo. Hasta acá vamos viendo ujú. esas prefiguraciones. Seguimos a la mitad del verso 4 en esta parte. Muy bien. Solamente aquellos que permanecieren leales, progresando en la práctica de las leyes del pergamino, serán confirmados como herederos de este reino de paz. Aquellos que fueren enlazados por culpas y transgresiones serán desterrados por el juicio. Las palabras del rey condujo a todos a un profundo examen de corazón, y se alegraron con la certeza de que alcanzarían la victoria sobre todo el orgullo y el egoísmo que son las raíces de todos los males. Adonías tenía un hijo único a quien había dado el nombre de Melquisedec. La belleza, ternura y sabiduría de ese hijo amado habían sido su inspiración para la edificación y fundación de su reino. Bueno, acá podemos ver que es presentado Melquisedec y Melquisedec, como dije, no sé si lo dije en el video anterior, eh, pero bueno, lo quiero recalcar. Melquisedec prefigura al verbo, a la imagen de Dios. Esto es algo muy interesante. Esta es la imagen de este reino. Seguimos en el verso 7. Melquisedec tenía 12 años de edad cuando Salem fue inaugurada. Era el plan de Adonías coronarlo rey sobre los súbditos aprobados, al final de los 6 años. Este plan lo mantendría en secreto hasta el momento oportuno. Bueno, esto prefigura exactamente lo mismo, ¿no? Cómo Dios había también mantenido en secreto su plan de redención, ¿no? Esto prefigura exactamente lo mismo que cuando Dios le revela a Adán y Eva, yo seré ese hombre. Entonces, si bien empezó con su imagen pura, eh, eh, él sabía y tenía predeterminado en su sabiduría que iba a utilizar la imagen del verbo, de la palabra, con lo cual creó todo el universo, tal como acá Melquisedec es inspirador de este reino de Adonías. Lo mismo pasa con Jesucristo, que es la palabra, fue la que inspiró a que todo este sueño que el Eterno tenía se concretizase. Entonces esto no quiere decir que esté dividido el Eterno de Jesucristo y sean dos personas distintas, solo que Jesucristo es la imagen, el verbo es la manera en que Dios pudo de alguna manera diluirse y poder comunicarse con todo lo que creara. Seguimos, verso 8. El príncipe, con sus virtudes y simpatía, se hizo pronto muy querido por todos en Salem. Él tenía siempre en los labios una sonrisa y una palabra de afecto. Apreciaba estar junto a los súbditos en sus hogares, recitándoles las leyes del pergamino en forma de lindas canciones que vivía componiendo. Su presencia traía al ambiente una atmósfera de felicidad y paz. Ese amado príncipe poseía, de hecho, todas las virtudes necesarias para ser rey de una Salem victoriosa. Adonías había edificado una mansión especial junto al palacio,
con el propósito de ofrecerla al súbdito cuya vida expresase más perfectamente las leyes del pergamino. Diariamente él observaba a los habitantes, buscando entre ellos a esa persona a la que deseaba honrar. Paseaba por las alamedas de Salem. Perdón, ¿es Salem o Salem? No, Salem. Salem, perdone. Cuando por entre el trinar de pájaros, Adonías oyó una voz semejante a la de su hijo. Al darse vuelta para ver quién era, encontró un bello joven que cantaba una canción. Al contemplar en su faz el brillo de la sabiduría y de la pureza, Adonías se alegró por haber encontrado a aquel a quien podría honrar. Aquel joven, que era una copia fiel del príncipe, se llamaba Samael. Colocándole un anillo en el dedo, el rey lo condujo al palacio, donde fue recibido por Melquisedec, que le ofreció muchos presentes, entre los cuales el derecho de estar siempre a su lado. Bueno, acá es muy interesante este dato porque, bueno, obviamente Samael prefigura a Lucifer. Y el hecho de esta frase, ¿no? Que le ofreció muchos presentes, entre los cuales el derecho de estar siempre a su lado, esto prefigura que cuando Lucifer, aparte de vivir, de que se le fue dado el honor de vivir en el monte Sión, aparte de eso, también Lucifer se le dio el honor de ser el portador de la luz. Entonces Jesucristo representa la luz y Melquisedec en este caso representa también la luz que eh, en este caso Samael debía ayudar a que se difundieran las leyes de este reino de luz, de este reino de armonía, lo mismo que Lucifer en el reino de la luz. Entonces, acá vemos que, bueno, esta es la prefiguración que encontramos acá. El verso 12, ¿cómo sigue, Mariela? Adonías preparó un gran banquete en honor de Samael, para el cual todos fueron convidados. Al contemplarlo, al lado del rey, los súbditos lo aclamaron con alegría, acreditándolo ser el propio príncipe. Exaltaban con júbilo las virtudes de aquel hermoso joven, cuando se manifestó Melquisedec, colocándose con una sonrisa a la derecha de su padre. En el banquete, Samael fue honrado por todos. Realmente, él era digno de residir en la mansión del monte, pues había en él un reflejo perfecto de las virtudes que coronaban al amado príncipe. Bueno, y hasta acá llegamos al capítulo 2 y ya vamos a pasar al capítulo 3. Bueno, ¿qué te pareció hasta acá? Me pareció muy interesante, me impresionó el hecho de que aparezca un príncipe, sí, digo un príncipe, Sí, ¿no? Que aparezca un joven tan parecido a Melquisedec. claro. Me impresiona eso y me deja pensando, ¿por qué tan parecido también? Bueno, por algo también digo, si este prefigura a Lucifer, ¿no? Ujú. Acá entendemos también cómo es que el mundo puede llegar a encontrar al famoso anticristo muy parecido a Cristo, porque mucha gente se va a Confundir, ¿no? confundir con el Mesías el Mesías prometido. Y también es como una estrategia del, ¿no? Sí. Bueno, ven, acá vamos encontrando otras cosas, otros datos prefigurativos que son muy interesantes para poder entender lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido el capítulo 2. Espero que te haya gustado, Mariel. Me encantó. Ya quiero pasar al capítulo 3. Bueno, y, bueno, será cuestión de pocos De días, así. momento, sí. Así que nosotros, si fuera por nosotros, iríamos rápido, pero queremos también ir de a poquito, ir con detalles, eh, nada, tranquilos porque hay un largo trecho, ¿no? Sí. Bueno, nos estamos viendo y bueno, esta es la alegría que se ve reflejada. Estamos contentos realmente de todo Sí, lo la que está verdad que sí. pasando Ujú.
y de poder hacerlo juntos. Gracias, Mari. No, gracias a vos. Chao, gente, nos Hasta vemos, que luego. sigan bien.